Bueno, damos a todos, a todas la cordial bienvenida. Nada más estamos esperando las redes sociales, ya ven que ahora es parte de esto las redes sociales. Creo que ya estamos, ¿verdad? Ok. Bueno, pues muy buenas tardes. El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, el CI, y el Enlace de Publicaciones de la Facultad de Filosofía de esta Universidad Autónoma de Querétaro, les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra jornada de presentación de novedades editoriales FFI en el segundo semestre de este año 2025. Esta jornada hacemos una presentación editorial el último jueves de cada mes con todas las novedades que vamos publicando y bueno, en esta ocasión presentamos un trabajo que fue merecedor del premio a la mejor tesis en humanidades de la edición 2021 en la categoría licenciatura. Esta convocatoria es de carácter bienal y que tiene como objetivo incentivar la investigación entre nuestra comunidad estudiantil, agradeciendo por supuesto a la maestra Laura Ordóñez de la Coordinación de Planeación, que justamente ellos son esta área quienes tienen a bien cada año, cada 2 años, tener una nueva edición de esta convocatoria del premio de tesis. También agradecemos a la maestra, a la doctora Margarita Espinosa Blas, que en su momento fue directora de esta facultad, y ella fue la que impulsó esta convocatoria, y bueno, se le ha dado afortunadamente un seguimiento con la nueva administración del doctor Arellano, pero la doctora Margarita fue la que impulsó esta convocatoria, y bueno, gracias a esta sensibilidad por la comunidad estudiantil estamos aquí presentando el libro el día de hoy. Entonces, la doctora Margarita, maestra Laura, muchísimas gracias por impulsar este tipo de iniciativas que tienen justamente esta parte de a los estudiantes, cómo pueden aprovechar la vida académica y aprovecharla, que mejor que un libro, que una publicación, que una investigación que sea resultado de todo su proceso por el cual llegan aquí a la universidad, a las aulas universitarias. Y bueno, este libro, titulado Delicias Queretanas, las cocinas regionales del Estado, es autoría del maestro Edgar Cruz Delgado. Y bueno, particularmente celebramos justamente esta publicación porque él es egresado de la licenciatura en gastronomía, un área de la que no es muy frecuente que haya investigación académica, existe, la hay, pero a veces creemos que hace falta más investigación. Y este es un buen ejemplo de que si hay investigación académica, si hay rigurosidad, y es la pertinencia justamente de esta licenciatura anclada en la Facultad de Filosofía. Este devenir histórico, sociológico, cultural, antropológico, qué mejor que esté acompañado de la Facultad de Filosofía para investigaciones como esta. Y bueno, a continuación voy a presentar al panel que nos acompaña el día de hoy, para después dar la palabra a cada uno de ellos. Nos acompaña la maestra Rosa María Martínez Pérez, ella es investigadora de la Facultad de Filosofía, es docente de la licenciatura en Gastronomía, ha implementado proyectos como uno titulado Desarrollo de instrumentos metodológicos para el estudio de los riesgos psicosociales del trabajo en chefs, instructoras de estudios gastronómicos. Y además fue la directora de tesis de la investigación que derivó en esta publicación. Maestra, bienvenida. Un aplauso, por favor. También nos acompaña la maestra María Elena Velasco Lugo, ella es gerente del prestigiado restaurante Nicos de aquí en Querétaro y es presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica en su delegación Querétaro. Maestra, bienvenida. Y por supuesto el autor, el maestro Edgar Cruz Delgado, él es licenciado en Gastronomía por esta Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestro en Ciencias Sociales Aplicadas en la Alimentación por la Universidad Jean-Georges, bueno, ya sabes que mi francés no es el mejor, de Francia, y actualmente cursa el diplomado Arqueología Mundial por la Universidad de Oxford. Es autor de los libros, obviamente, de Delicias Queretanas, pero también del libro De Carbón y Acero, la cocina festiva y cotidiana de Coahuila, obra patrocinada por la beca de Ricardo Muñoz Zurita. También ha publicado La influencia de la gastronomía francesa sobre la cocina mexicana durante el Porfiriato, derivado de su tesis de maestría precisamente, y publicada en francés por la editorial Harmattan, la editorial Harmattan, en París, Francia. En cuanto a su trayectoria en cocina, ha trabajado en diversos restaurantes como los renombrados Nicos y Casa Oaxaca en México y Le Clan, que tiene una estrella Michelin, y Pierre, que tiene 2 estrellas Michelin, por supuesto, allá en Francia. Actualmente es profesor de Food Studies en el CIE de Campus París y Toulouse, también en Francia. Pero bueno, ahora escucharemos las palabras de la maestra María Elena sobre esta publicación. Maestra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Pues para mí es un gusto muy especial porque quisiera un poquito hablar sobre cómo conocí a Edgar cuando llegó al restaurante solicitando hacer sus prácticas y pues bueno, platicando con él,
en estos momentos donde los jóvenes estudian la carrera de gastronomía porque está de moda, porque quieren aprender la cocina francesa, la italiana, la española, cocina molecular, y todas estas cocinas quieren aprenderlas, ¿no? Cuando ni siquiera saben poner unos frijoles, ¿no? Y yo cuando empecé a platicar con Edgar y que me decía que estaba haciendo su tesis en cocina queretana, yo dije, ¡ay, este es de los míos! Es de los que aman la cocina queretana. Y teníamos unas pláticas muy ricas, muy a gusto. Yo le compartí libros, me platicaba de sus excursiones. Entonces, en verdad, qué bueno que pues un joven como Edgar tiene esta inquietud de escribir una tesis sobre la cocina queretana, porque además, ¿no? Todo mundo, y aquí tenemos al chef Soriano, que nadie conoce la cocina queretana, cuando decimos, claro que sí hay, ¿no? Pues bueno, en este libro lo que van a encontrar es desde los inicios, ¿no? De las culturas, de las etnias, y además nos lo platica de una manera muy cotidiana, muy a gusto, muy bonita, ¿no? Y cuando está hablando de los conventos, y ya está, yo me sentía en un convento, en la cocina del convento, con los fogones, poniendo leña, con los casos, las cazuelas, moviéndole, ¿no? Uno que le gusta la gastronomía. Y yo que me apasiona el tema de la cocina conventual, pues yo me sentía adentro, ¿no? Y luego se va con otro capítulo y nos habla de los ingredientes, pero me gustó porque habla de los ingredientes no solamente enlistándolos, ¿no? Como muchos hacen, sino nos describe los ingredientes, ¿no? Y voy a ser sincera, hubo unos que no conocía yo. Hubo algunos ingredientes que yo dije, ok, porque los describe, algunos tienen fotos, nos habla de las acamayas, de los acosiles, del maíz de teja, de muchos ingredientes que les estoy segura que cuando los lean les va a pasar lo mismo que a mí. No van a saber, ¿y estos de dónde salen? Las flores de cactáceas, que aquí es lo que más abunda, comer flores de cactáceas en las comunidades en la sierra, que dicen, no, pero pues aquí ¿qué comen? ¿Cómo que comen? Comen mejor que nosotros. Quelites no faltan, tunas de diferentes tipos, y bueno, una cantidad de ingredientes que se van a sorprender, tienen que leerlos. Y luego pues nos habla de las etnias, ¿no? Cómo cada etnia tiene su tradición, sus costumbres. Por ejemplo, me sorprendió que los pames no comían acamayas, porque pensaban que se iban a convertir en sirenas, ¿no? Y todo te va llevando el libro de una manera muy sabrosa, la verdad que sí. Y luego, bueno, pues nos habla de las recetas, nos platica tienes más de 125 recetas, yo las conté, son 125 recetas, más o menos, ¿no? Y platica que no puso todas porque tenía como 200. Recetas, muchas las conozco, algunas se las compartió mi mayora, Edith Timoteo, otras personas, pero ustedes van a encontrar una gran variedad de recetas que pueden hacer en sus casas, porque además muchas de estas recetas son recetas sencillas, caseras, ingredientes locales, y se van a sorprender de la variedad de recetas que tenemos en la cocina queretana. Espero que todo este grupo que está aquí salga diciendo sí hay cocina queretana. Y bueno, cierra con sus comentarios, justamente esto mismo que yo digo, ¿no? De que sí hay cocina queretana, y nos invita a leer este libro. Yo, miren que he leído muchos libros de cocina, me encantó, me envolvió, me enamoró. Entonces, y sobre todo porque yo amo la cocina queretana, ¿no? Pues sería todo de mi parte. Agradecemos a la maestra María Elena, y que por cierto hay un texto, una manera de prólogo, de una introducción de la maestra que también ahí nos comparte al inicio del texto, donde también nos da su punto de vista, que además ya nos lo extendió en este momento. Maestra Rosa María, le cedo la palabra y un micrófono, nada más lo enciende, para que nos comparta sobre su sentir. Gracias. Muchas gracias, y pues muchas gracias a todos, a todas por estar aquí. Y pues para mí es un honor, un privilegio, un placer presentar este libro.
Me siento muy, muy, muy orgullosa de Edgar. ¿Cómo lo conocí? Pues fue mi alumno de la generación GAS 11, que fue el primer programa, GAS 11, luego GAS 18, GAS 25, que es el presente. Primero con historia de la gastronomía, luego investigación de la gastronomía y luego seminario de titulación. O sea que, pues creo que estuvimos juntos como 6 semestres, ¿verdad? Más o menos. Bueno, y por eso conozco el desarrollo, no solamente del libro, sino de toda la tarea que hubo anterior, toda la actividad anterior para llegar a este libro. Y el interés del maestro Edgar Cruz Delgado, que llevó al nacimiento de este libro, Delicias Queretanas, las cocinas regionales del Estado, ese interés por investigar, por analizar y por sistematizar el conocimiento en torno a las cocinas que se reparten en el territorio nacional, que bien lo mencionó la chef, él no estaba pensando en brincar el charco en Europa y pensar en las cocinas de otro lado, sino las cocinas en México. Esto tiene sus antecedentes académicos más remotos en sus primeros pasos como investigador cuando estudiaba aún la carrera. Al cursar con una servidora la materia de investigación de la gastronomía entre los años 2016, 2017 más o menos, que corresponden a tercero y cuarto semestres de la licenciatura. En aquella ocasión, a través de un pequeño proyecto, bueno, no tan pequeño, era un proyecto de investigación escolar en la materia, el maestro se aventuró a indagar en el mundo culinario de la cultura ñañú y en general de la población del municipio de Amealco. Hizo su encuesta, fue a hacer su trabajo de campo, se encontró con obstáculos, que la población indígena no estaba muy abierta, pero la población en general, digamos, de la zona urbana de Amealco, sí. Bueno, con base en eso, hizo esos primeros pasos en su carrera como investigador. Este incipiente acercamiento al oficio de investigador supuso para él, sin saberlo entonces, un viaje lleno de interesantes descubrimientos en medio de éxitos satisfactorios como profesional de egresado de la licenciatura en gastronomía de la UAC. Entre estos, pues está efectivamente su tesis premiada, que ahora constituye el libro que aquí se presenta, una beca nacional y otra internacional, bueno, y las obras que ya mencionó el maestro Luis, y pues un camino muy largo todavía por recorrer, en el que lleva por estandarte el estudio y la difusión del mapa gastronómico de nuestro país. Por otra parte, desde un ángulo personal, la pasión del maestro Edgar Cruz por la cocina mexicana fue inspirada de manera muy temprana por sus abuelos, como bien lo indica en su libro, ¿verdad? Más allá de esta semilla de interés sembrada en él, tanto ellos como su mamá, que nos acompaña, forjaron en el autor algo más profundo, la disciplina y la noción de orden que debe caracterizar a todo investigador. Y con estas herramientas en corazón y mente, es que Delicias Queretanas, las cocinas regionales del Estado, se materializó más allá de un proyecto para convertirse en un libro. ¿Y cómo está constituido este libro? En primer lugar, cuenta con un prólogo que viene pues dividido en la primera parte, escrita por el reconocido chef Ricardo Muñoz Zurita, quien destaca el valor que tiene la investigación en la Universidad Autónoma de Querétaro. Y por otro lado, la chef María Elena Vázquez Lugo subraya el análisis del autor sobre las regiones diversas del territorio queretano, su flora, su fauna, la cocina cotidiana y las fiestas religiosas, así como el cúmulo de recetas que se han incluido en la obra. Luego, en la presentación que el propio maestro Edgar Cruz hace de su investigación, expone desde su visión introspectiva la relación familiar a través de la cual nace el vínculo entre el amor por la cocina y la tenacidad para buscar respuestas a sus interrogantes, en búsqueda siempre de nuevos proyectos. El libro se compone de 8 capítulos. En el primero, titulado Para abrir el apetito y la gastronomía queretana, expone los antecedentes, la justificación, muchas gracias, y el marco teórico de su trabajo. La riqueza gastronómica de México
formalizada con el nombramiento de la cocina michoacana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO, así como la riqueza y diversidad de las cocinas mexicanas, son el punto de partida para interesarse en las vetas ocultas del Querétaro culinario, subestimado y oscurecido ante otras tradiciones pues más conocidas como la poblana o la yucateca, por ejemplo. Así, a través del concepto de región acuñado por Rebel y el presupuesto de Pilcher de que no existe, cito, una cocina uniforme, el maestro Cruz aporta una visión caleidoscópica de la cocina en el estado de Querétaro a través de sus 18 municipios, con la observación de que, sin embargo, el maíz, el chile, el frijol y la calabaza conforman un hilo conductor que atraviesa la diversidad de cocinas en México. Sobre esta base, el autor conduce la mirada de sus lectores hacia lo que considera desde su perspectiva personal son 3 regiones gastronómicas en el estado, una clasificación que aporta con base en criterios antropológicos, históricos y también ecosistémicos. En el segundo capítulo, que se denomina Los sabores a través del tiempo, historia de las cocinas regionales, el autor comienza su fundamento sobre el concepto de los llamados, cito, patrones culturales históricamente establecidos, de Margarita Nolasco. Con ello, el maestro Cruz reflexiona en el devenir histórico del Bajío queretano como el escenario en el que la cocina se desarrolló de forma cotidiana en conventos, en espacios domésticos urbanos, en oficios rurales, comerciales, a través de todos los microterritorios, todas las zonas que comprenden el actual estado de Querétaro. El tercer capítulo se denomina La Alacena, catálogo de ingredientes y productos. Enfatiza la relevancia del aprovechamiento de la flora y fauna existente en el medio natural de la región para construir el amplio abanico culinario, como ya lo señalaba hace unos momentos la chef, que se abre de forma sorpresiva, porque también yo me sorprendí cuando vi algunos ingredientes, algunos platillos que desconocía. Y pues desde todos los rincones de la entidad encuentra uno estos productos, estos platillos, un catálogo que aporta descripciones de una gran variedad de insumos que caracterizan las cocinas entre las comunidades pames, ñañús y mestizas. Algunos alimentos son endémicos de la zona, en tanto que otros fueron traídos a partir de la conquista. Así, en este catálogo se encuentran pues la camaya, la caña de azúcar, el chivo, flores de mezquite, guajolote, gusanos de palmito, nopal y xoconostle, entre otros. Los utensilios propios de estas cocinas incluyen el cántaro de barro, el cacaxtle, que es una alacena portátil, el patojo, que yo no sabía que existía, y es un contenedor de barro, el sello para tortillas y pues muchos más. El cuarto capítulo recibe el nombre de Platillos ancestrales, la alimentación de las etnias indígenas. Aquí abre con una caracterización social y cultural de los pueblos originarios de Querétaro y en este sentido la relación que existe entre su cosmovisión y la cocina. Un ejemplo es la superstición de que el conejo de cerro cuenta con diversas propiedades, como que la lengua cocida evita periodos prolongados de sed o que los sesos evitan la comezón en las encías cuando los dientes de los bebés empiezan a salir. El quinto capítulo está dedicado a las fiestas y se llama La Pachanga, cocina festiva y rural, que aglutina fiestas celebradas en todo el estado, como la dedicada a la Virgen del Pueblito con su Paseo del Buey en el municipio de Corregidora, la Virgen del Soriano con su procesión en el municipio de Colón, o el Día de Muertos en Tolimán, por mencionar solamente algunos. Cada celebración, a más de reflejar un sincretismo religioso y el vínculo innegable con los pueblos nativos locales, rebosa con una diversidad de alimentos que representan las bondades del entorno natural y la producción agrícola, como las tortillas de arriero, el tamal de muerto,
la conserva de chilacayote, los nopales, las lentejas en amarillo. Yo había oído hablar de los garbanzos en amarillo, pero no de las lentejas en amarillo. Barbacoa de pollo y muchos platillos más. Sin embargo, el maestro Cruz también ha notado que asimismo algunos productos industrializados ya se han incorporado de forma plena en los últimos años a estas celebraciones, como es el caso del chocolate en tablillas que se puede adquirir de marcas comerciales muy conocidas. El sexto capítulo, los platos fuertes, las comidas representativas de cada región, presenta un análisis de la cotidianidad en la mesa queretana. Muchos platillos emblemáticos, aclara nuestro autor, están en desuso o en peligro de desaparecer, aun cuando otros siguen vigentes y muy vivos en las mesas de muchos hogares. Así, por ejemplo, se hallan guisados como los garbanzos en amarillo, que ya mencioné, condimentados con el azafrancillo que le imparte su característico color. La cecina serrana macerada con jugo de limón durante toda una noche para después impregnarse con sal y dejarse entonces colgada al sol de 1 a 5 días, pero esto depende de la necesidad pues de consumirla más o menos deshidratada. Los chiles criollos en pulque, variedad endémica de la Sierra Gorda. El chile criollo, que no conocía yo tampoco este platillo de los chiles criollos, pues guisados en pulque. Si bien no es un capítulo muy extenso en cuanto a la mención de diferentes platos, el autor aclara que los señalados aquí son solo una pequeña muestra, una pequeña muestra de la extensa gastronomía queretana que se identificó y documentó a lo largo del trabajo. Fin de la cita. El séptimo capítulo, Delicias Queretanas, recetario, pues es una colección muy ilustrativa de la gastronomía del estado, una útil herramienta para reproducir en la cocina de casa, un vasto registro conformado pues por más de un centenar de recetas que cumplen con estas características. Número 1, reflejan o ilustran un periodo concreto en la historia de las cocinas regionales. Número 2, usan un ingrediente local o endémico. Y número 3, forman parte de la alimentación indígena. Pero además, él agrega que se elaboran o adquieren un significado especial durante alguna fiesta o ritual. Bajo estos presupuestos, es evidente que el autor ha observado más allá de los ingredientes, procedimientos y utensilios. La dimensión simbólica de estas comidas en el contexto cultural queretano ha sido objeto de su atento estudio y observación. Con ingredientes y procedimientos, el maestro Cruz presenta platillos como la mazamorra, que está hecha de granos y legumbres cocidos y es de la zona de Querétaro. La pancita de setas, que es de Amialco y se prepara en los meses de lluvia y se llama así porque la textura rugosa de las setas recuerda la de la pancita. También están los tamales de hongos que se preparan en la zona de San Ildefonso en Amialco, que llevan tomate, ajonjolí, comino, hongos silvestres y otros ingredientes, y que haciendo aquí una pequeña digresión, vean cómo dentro del mestizaje culinario encontramos estos ingredientes que quizás podemos hallar en platillos en otros lugares, el ajonjolí, el comino, muy propios de la cocina del Medio Oriente, por ejemplo. Y terminamos con las conclusiones que constituyen el último capítulo, en el que el maestro Cruz, ante el cuestionamiento sobre si Querétaro tiene cocina, responde con un definitivo sí, ante la evidencia encontrada en su trabajo de campo y también de archivo histórico, desarrollado en lo que él denominó las 3 regiones gastronómicas, aun cuando él mismo aclara que por la abundancia de información quedaron pues muchas líneas de investigación por retomar, que quedan como una asignatura pendiente. Esta obra sin duda ha cumplido con 2 principales misiones, según mi perspectiva. Una, recopilar saberes no conocidos de manera generalizada, es decir, encontrar
en ese trabajo de campo en las regiones más distantes de la capital queretana, esos saberes culinarios que aquí en el entorno urbano desconocíamos. Y número 2, romper este estigma de considerar a Querétaro como una región pues sin cocina, ya que el autor ha demostrado a suficiencia la gran riqueza que está en espera de ser reconocida por la colectividad que se interesa por los estudios culinarios. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra sus palabras. Antes de dar la palabra al maestro Edgar, por cierto, la pertinencia de este libro queda de manifiesto porque la semana pasada se presentó en la Secretaría de Cultura, que también fue vinculado con la Secretaría de Turismo. Entonces nos habla de que realmente las instituciones están enteradas de esta publicación y hay una pertinencia en lo que está aportando desde la academia para la sociedad queretana. Pero bueno, ahora sí, Edgar, de tus propias palabras, cosas platicarnos de este libro. Siempre decimos que lo interesante es lo que hay detrás, no cómo se forjó este libro, el chismecito, lo que no se contó, todo esto que hubo detrás. Platícanos para que todos sepan de qué va tu reciente publicación. Pues me bajo porque hablar desde aquí no, sentado nunca me gusta. Hey, también pesada esta silla, Dios mío. Pues bueno, si le van poniendo hacia abajo la presentación, efectivamente yo, bueno, ¿hace cuánto? 6, 7 años, no me acuerdo, y defendí esta tesis, que en ese entonces fue una tesis, después se convertiría en un libro, aquí en esta sala, y pues ahora lo estoy exponiendo como libro. La verdad me siento bastante halagado, orgulloso, no sé cómo decirlo. Y bueno, sinceramente que el trabajo, la visión que tenía de que fuera publicado llegue hoy a realizarse, en verdad que no tengo palabras para explicarlo, pero pues bueno, hay que comenzar con las preguntas. Como ya lo mencionaron anteriormente, este libro está dividido en varios capítulos y la pregunta que inició todo este viaje fue: ¿y la gastronomía queretana dónde está? Porque incluso lo pueden ver ustedes en las redes sociales cuando dicen como, ay, Querétaro no tiene cocina, buenos platillos. La gente hasta se pelea por ver quién demerita más, quién habla más pestes de la cocina de este estado. Y digo, bueno, es que qué triste, ¿no? Porque según yo, bueno, ellos dicen que solamente se resumen gorditas y enchiladas, lo cual es cierto, tenemos enchiladas, tenemos gorditas, pero eso solamente es una pequeña parte ¿se escucha? Sí, de todo lo que tenemos, o de que se resume en Little Caesars, lo cual evidentemente no es verdad, pero esa fue el eje, esa pregunta fue el eje de lo que se convertiría este libro. Y bueno, aquí nada más unas pequeñas recetas tomadas del libro. Estas son las enchiladas queretanas. Como lo mencioné anteriormente, la gastronomía mexicana fue nombrada Patrimonio de la Humanidad en el 2010 por la UNESCO, y en general la riqueza culinaria de cualquier lugar, de cualquier región, que ahora entiendo después de la maestría que cualquier región del mundo donde haya un clima, historia y una sociedad van a tener una cocina regional, una cocina tradicional, una cocina popular, como la queramos nombrar. No importa en dónde estemos, si hay esos tres factores, siempre va a haber algo interesante que encontrar, algo que estudiar. Y pues México, obviamente, al ser un país megadiverso, tenemos 64 tenemos 64 pueblos indígenas. Somos un país megadiverso, y la historia, pues yo siempre que platico, que narro la historia en la clase de cocina mexicana allá en Francia, les comento que es como una pirámide. México es como si fueron construyendo una pirámide, es decir, ninguna influencia borró a la otra, sino se fueron poniendo una sobre otra. Tenemos el inicio son las cocinas mesoamericanas, que no era una sola, teníamos muchos grupos mesoamericanos, culturas mesoamericanas, Aridoamérica también, y Oasis América, teníamos muchas culturas. Luego viene España, que España llega con la conquista, viene arrastrando una tradición medieval heredera de la romana, pero también con estos toques árabes que vienen del califato abasí, que empezaría a través del Islam. Luego viene África con sus esclavos. Nos convertimos en el eje del mundo con el galeón de Manila. México era el punto por donde se conectó el mundo por primera vez con estas dos grandes rutas comerciales. Entonces vienen todas las cosas de Asia.
Posteriormente llegaría el refinamiento francés con el porfiriato, el nacionalismo mexicano y finalmente la cuestión de la americanización de la cocina, desgraciadamente. Pero imagínense toda esta riqueza. Yo decía, bueno, es que con todas estas, y eso solamente hablando de historia nacional, entre comillas, que bueno, no existe una sola historia nacional, pero cada región aparte se desarrolló de manera distinta. Y dije, bueno, obviamente, si eso pasó en todo México, ¿qué tiene Querétaro para ofrecer? La siguiente, por favor. Eso está. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, yo comencé a hacer la investigación y yo propongo dividir el Estado en esas 3 regiones. ¿Por qué? Porque para empezar, las culturas o las cocinas no corresponden a los límites geográficos o políticos que fueron dibujados pues sí, por la gente, por el gobierno, ¿no? Esto quiere decir que dentro de un mismo Estado va a haber regiones culturales o regiones naturales distintas. Yo propongo dividirlas así, la Sierra Gorda, la Sierra Gorda porque ya para empezar está dividida por las montañas y porque tienen climas totalmente distintos. El semidesierto porque tiene este clima, como su nombre lo dice, muy particular, semidesértico, y porque ahí habitan los otomís ñañús. Y la tercera que yo nombro Bajío Queretano es este corredor que va de San Juan del Río hasta Querétaro y que también comparte mucha historia en común. Y aquí los ñañús otomís que viven son distintos a los que viven en el semidesierto, porque los dos tienen raíces distintas y al vivir en ecosistemas distintos desarrollaron dietas o regímenes distintos. Igual, esa es una propuesta mía, no significa que sea la oficial. Bueno, nada más comentarles que lo que apliqué en este estudio fue historia, etnografía, antropología y obviamente gastronomía, que una de las cosas que me llama más la atención o que yo traté de plasmar en este libro es que a veces tenemos libros muy buenos de antropología o de historia de la alimentación, de sociología, cosas por el estilo, pero de repente llegas al recetario y dices, Dios mío, esto no se puede hacer. O sea, las recetas están truncas, faltan ingredientes, no están estandarizadas, o sea, a veces nada más como que los enumeran, pero no sabes ni cuánto poner de comino, o sea, yo puedo poner un puño o una cucharadita y voy a tener cosas totalmente distintas. O tenemos el otro extremo, tenemos recetarios muy buenos, pero sin información. Entonces es como tenemos la información a medias, la tenemos como trunca, la tenemos sin el contexto. Es lo que yo traté de hacer aquí en este libro, mezclar estas dos partes, tanto de las ciencias sociales como bueno, la formación, en este caso como gastrónomo. Creo que, y bueno, eso en general yo lo propondría como para cualquier antropólogo, etnógrafo, incluso historiador que quisiera hacer libros de cocina, al menos tomar un pequeño curso de cómo estandarizar una receta, porque creo que si al final rescatas el saber, pero no lo puedes emplear en la actualidad, pues está a la mitad tu trabajo de investigación. Siguiente, por favor. Y bueno, nada más vamos a dar un pequeño, muy pequeño resumen por los capítulos que ya mencioné anteriormente. El primero es los sabores del tiempo. Esta es una receta que me llamó mucho la atención, que se llama el lomo, que se hizo cuando se trajo el agua a la ciudad, que es un lomo, una preparación que se hizo para festejar las fiestas cuando el acueducto se terminó de construir. Entonces imagínense, si el acueducto es algo icónico de nuestra ciudad, ¿por qué no trae de vuelta este tipo de cosas? Y bueno, en la época prehispánica del insisto, de manera muy general, en el Bajío Queretano aquí ya había grupos, bueno, en todo el estado había grupos de cazadores-recolectores, pero ya aquí también había poblaciones sedentarias, gente que llevaba la agricultura como su primera fuente de alimentación. La zona arqueológica del Cerrito, o el pueblito, es la más icónica, la más conocida, pues porque es una pirámide gigante. Y aquí pues se compartía mucho la triada mesoamericana, frijol, chile, calabaza, maíz, frijol, calabaza y el chile que también se integraba. Y la diferencia es que en el semidesierto y en la Sierra Gorda vivían naciones indígenas o naciones de cazadores-recolectores, los cuales, como su nombre lo dice, dependían más en la temporalidad, en la caza y en la recolección. Sabían y conocían la agricultura. Tenemos, por ejemplo, en la Sierra Gorda la zona de Ranas y Toluquilla, que tenían contactos ya con el resto del centro de Querétaro, perdón, con el centro del país. Ellos sabían hacer agricultura, pero eran como muy puntuales. El resto eran más cazadores-recolectores. ¿La siguiente, por favor? Y bueno, aquí la zona arqueológica del Cerrito, para ilustrarlo. Después tenemos el virreinato. El virreinato es una parte también muy, pues sí, compleja. Al final yo lo comentaba, yo creo que no hay
evento histórico más trascendental que el choque de los dos mundos, porque era como si de repente llegaran extraterrestres ahorita a la Tierra y no conociéramos nada de ellos, y es, pues ponte a platicar con ellos, ¿no? ¿Qué vas a aprender? ¿Qué te van a dar? Entonces, este choque agresivo, porque hay que decirlo, fue muy agresivo, se murió el 95% de la gente que vivía en este continente, pero va a dar lugar a una cultura rica como la nuestra. Y lo que pasa en la cocina, en el Bajío Queretano, bueno, tenemos la conquista, obviamente. La Cañada anteriormente era considerado como el huerto de la ciudad, y bueno, de los otros puntos voy a hablar después. Del semidesierto vamos a tener la Gran Guerra Chichimeca, es decir, como les comentaba, estos pueblos del semidesierto eran muy agresivos, o sea, bueno, no es que fueran agresivos, es que estaban luchando por sus tierras, evidentemente, no querían dejarse vencer así de fácil. Entonces los españoles empezaron a empujarlos en esta guerra que se llama así, la Guerra Chichimeca, hacia el norte. Los últimos chichimecas de aquí, de Querétaro al menos, pues dice la historia que fueron aniquilados en el Cerro de la Media Luna, y pues con ellos se irían también sus conocimientos culinarios. De todas formas, esta zona quedaría unida por las rutas comerciales, y por ejemplo, de hecho, hoy acabo de comer chivo tapiado en el restaurante del chef Israel, y yo me preguntaba, ¿por qué chivo? O sea, ¿por qué encontramos chivo si antes había más chivo en la zona del semidesierto? Ahora ya no tanto, ¿pero por qué? Y ya luego entendí que estos animalitos son animales que están muy bien adaptados, sus pezuñas en general, pues la morfología del animalito, a vivir en lugares escarpados, es decir, con muchas montañas y secos. Entonces, por ejemplo, aquí la producción lechera era complicada de hacer por el tema del lugar, pues sí, por la aridez del lugar. Entonces no podíamos tener o vacas o ovejas, era un poquito también más complicado. La mejor opción eran los chivos o las cabras. ¿Y qué son los quesos que ahorita han tenido auge en la ruta del queso y el vino? Pues las cabras, el queso de cabra, que también es por eso que encontramos esta receta del chivo tapiado en el semidesierto, bueno, entre el semidesierto y la Sierra Gorda, porque también toca un poco la Sierra Gorda. Y finalmente en la Sierra Gorda vamos a tener la instalación de las misiones por Fray Junípero Serra, y Fray Junípero Serra va a ser ¿cómo decía? Acabo de ir apenas hace rato estuve en el Panteón de los Queretanos Ilustres, y decía la placa, Fray Junípero Serra humanista y civilizador. Que de caray, como si no hubiera civilizaciones antes de Fray Junípero Serra, pero bueno. El chiste es que lo que él sí trató de hacer es enseñarle las cosas bueno, lo que él quería que era útil a los indígenas que vivían aquí. Por eso es el que traería o impulsaría la ganadería, la agricultura y los productos lácteos, y también comenzaría la industria azucarera. Anteriormente la Sierra Gorda era conocida por la producción de azúcar o de piloncillo. No sé si han visto los piloncillos de la Huasteca, porque también la Huasteca está ya ligada a la Sierra Gorda, que son enormes. Y también antes se producía mucho aguardiente en la Sierra Gorda. ¿Por qué? Porque la caña de azúcar necesita mucha agua para crecer. Y bueno, ya después el gobierno prohibiría el aguardiente, entonces ya no se hace demasiado, pero antes era muy conocido. De parte de los conventos, tenemos... ¿Qué es lo que pasa aquí adentro? Los conventos es un lugar en donde se desarrollan muchos los dulces conventuales, porque el azúcar era muy cara. Ingredientes como el chocolate, el piñón, almendra, nuez, eran cosas muy caras, y las monjitas, pues, obviamente no podían vivir de la pura milagro de Dios, ni mantener estos lugares como lugares tan inmensos. Entonces lo que ellos hacían dulces y se los daban a personas llamadas benefactores, así como de, ay, mire, lo aprecio tanto que le voy a regalar estos camotes poblanos, por decir algo. Y el benefactor, como un intercambio desinteresado, decía, ok, gracias, y te voy a dar un dinero para tu convento. Este desarrollo de cosas alrededor, de preparaciones alrededor del azúcar, daría pues maravillas dulceras en muchas partes de México, no nada más en Querétaro. Las más conocidas son Puebla, pero aquí también en Querétaro tuvimos, y cada convento fue conocida por su especialidad. No puedo hablar de todas esas, pero pues aquí está la lista de la que encontramos en cada convento. Y finalmente, bueno, para cerrar el virreinato tenemos las haciendas. Las haciendas van a ser productoras de carne, como les comenté, de vaca, de oveja, de cabra. Todo el corredor, o gran parte de este corredor del Bajío Queretano, que va a unir Querétaro con Guanajuato y hasta Guadalajara, va a ser una zona muy importante en producción de productos lácteos. De hecho, unas enchiladas que a mí me gustan mucho, que son las enchiladas de nata, son compartidas entre Querétaro y un poquito, sobre todo en Guanajuato, pero
Lo que quiero decir es que era una zona en la que se mezclaban muchos lácteos con cualquier preparación cotidiana. También vamos a encontrar productos agrícolas como maíz, chile, frijol, calabaza, trigo, garbanzo y lenteja, y algunas recetas que, pues sí, documento en este lugar. Es para hablar específicamente, hay una cosa que se llama pastel de cazuela, que a mí me causa mucha... me parece que es una hacienda que ya no existe, que es San Juan Buenavista, queda casi pegada hasta Santa Rosa Jáuregui. Y la leyenda dice que eran unos cocineros que le estaban preparando este pastel a al dueño de la hacienda, y se les cayó. Entonces, por pena y con tal de no desperdiciar el pastel, lo ponen en una cazuela y así se lo presentan. Y pues ya posteriormente se empezó a hornear dentro de la cazuela. Y, por ejemplo, sangría queretana es otra cosa que me encontré, es que antes incluso, tenemos un cóctel que se utilizaba. Sangría queretana es vino con una infusión de naranja, especias y jamaica, que se bebía para cerrar tratos entre los hacendados o durante bautizos. Siguiente, por favor. Y bueno, es de la misión franciscana de Jalpan de Serra, las que fueron hechas por Fray Junípero. Y bueno, México independiente, creo que se resume bastante fácil diciendo que fue un desastre. Fue violencia, fue inestabilidad, fue inseguridad. México empieza su época independiente en guerras, y pues creo que no hemos mejorado demasiado. Pero en la cuestión de la alimentación es crítico, porque la gente no tenía que comer. Pues sí, si no tienes economía, si no tienes rutas, si no tienes producción de nada, hay una escasez muy generalizada. Y esta época narran las señas, que es cuando ellos comienzan a aprender a comer insectos. En esta época y en la Revolución, porque pues no tenían maíz para comer, entonces pues tienen que agarrar lo que puedan comer. Y ya para finalizar, entramos a la modernidad. El Bajío queretano pues se industrializa. En el semidesierto hay una industrialización parcial, se desarrolla algo, bueno, lo que todos conocemos que es la ruta del queso y el vino, uno de los productos turísticos más importantes del estado. La Sierra Gorda por primera vez se conecta. Y del Bajío queretano, una cosa que me llamó la atención es que hay mucha gente que incluso cuando se comenta la cocina queretana dicen es que en Querétaro no van a cocina porque aquí nada más encuentras puras cosas chilangas, tacos al pastor, fritangas, quesadillas, y pues hasta cierto punto tienen razón. ¿Por qué? Porque Querétaro recibe muchos migrantes a partir del éxodo que pasa tras el terremoto del 85, y lo que pasa es que los nuevos migrantes, pues como buenos citadinos, traen todo su bagaje, sin miedo, tamales verdes, quesadillas fritas, tacos al pastor. Ellos quieren comer como comían en su ciudad, y los queretanos, en vez de recibirlos, se cierran y dicen, ay, pues es que ¿quiénes son estos extranjeros? Pues no te voy a compartir mi receta. Entonces eso empieza a desdibujar la cocina tradicional queretana, al menos de la capital, porque en el resto del estado es cierto que todavía encontramos más cosas. La siguiente, y bueno, esta es nuestra ciudad actualmente. La alacena, ahí nada más voy a mencionar algunos ingredientes. Este es el garbanzo en amarillo, un plato icónico de las fiestas de San Miguel de Allende. Aquí tenemos las acamayas de la Sierra Gorda, que son pequeños langostinos que se preparan al carbón, al mojo de ajo, en caldo. El chamal es algo muy interesante porque es una de las plantas más antiguas del mundo. Es una planta, me parece que es prehistórica. Y si te la comes, mueres. Y si se la comen tus animales, se les aflojan las articulaciones y luego se mueren. Entonces, ¿por qué la comemos? Pues bueno, fue justo lo que les planteé, les acabo de comentar en esta época de escasez, que los PAMES, no tengo ni idea cómo lo hicieron, pero los PAMES, aplicando ciertas técnicas culinarias, le quitan ese veneno y lo mezclan con la harina de maíz y la masa para hacer rendir más las tortillas o para hacer pinole. El chilcuague es muy interesante, es una raíz que cuando muerdes se te entume la lengua, sirve también como analgésico, y mezclado con chiles o haciendo salsas o metido en preparaciones como caldos o los nopales, potencializa el sabor de todo esto. El chile trompo son unos chilitos que son pues endémicos de esta región y también son de temporada. La cúrcuma o azafrancillo, bueno, eso ahorita hablo de ello. Siguiente. El guamishi, que ahorita, creo que es temporada de guamishi ahorita me parece, ya pasó. Bueno, es que todavía veo que están vendiendo guamishis en las nieves y en las aguas de guamishi y todo eso. Es un pequeño fruto de una biznaga, a mí me encanta. Y macoque, esta cosa yo me la encontré y se me hizo muy, muy interesante porque es ese tipo de cosas que de repente lees en una referencia en algún lado y que pues no hay nada de información, no existía ni siquiera la descripción de esta cosa. Y pues dije, ¿qué es eso? Yo creo que es un invento o algo así.
Sí, y de repente llegando a San Joaquín veo una señora así con sus ingredientes en el piso, afuera del mercado, y veo esa cosa que parece como una vaina de cacao, no sé, y le digo, bueno, ¿y qué es esto? ¿Para qué se utiliza? Yo pensé que era como para limpiar la ropa o algo así, y pues no me dice que la pelucita de esta cosa que ellos llaman macoque o tiene otro nombre, pero no me acuerdo. La pelucita se puede comer porque es dulce, pero lo que se utiliza más es la semillita que está dentro, que también se deja secar y se muele para hacer salsas. Yo creo que es una de las cosas que, digo, lo investigué y eso es lo que me comentaron, pero creo que hay mucho más potencial porque, o sea, esta cosa yo nada más, de todos mis viajes la vi una sola vez y como muy poquitas, entonces vale la pena como seguir investigándola. Ujú. Luego tenemos la parte de platillos ancestrales. Esa es la cecina serrana. La peculiaridad de esta cecina es que se macera en jugo de limón, entonces, porque generalmente a las cecinas nada más se les pone sal o jugo de naranja. En esta se le aplica limón, lo cual le da como un toque pues muy distinto, como a ceviche casi casi de carne. Y empezamos con los pames. Ella es la señora Celsa, o era, porque hace mucho que no habló, bueno, sí, que no he ido para allá, ya estaba pues grande la señora cuando yo la conocí. Y ella fue una de las últimas, pero bueno, cuando yo llegué a la comunidad de Nuevas Flores con mi mamá, ella nos platicaba que ella era la última de su comunidad que hablaba pame. Eso significa que después de que pues ella se vaya ya, todo lo que, pues sí, todo lo que ella heredó de su cultura, de su etnia, pues va a probablemente desaparecer. Ellos son los que, los pames son los que les comento que comían esta, o comen a veces esta semilla de chamal que te puede matar. Y la siguiente, y esa, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero atrás está su cocina, que es una cocina pues como de humo. Y aquí las recetas más comunes que ellos hacen son los jacubes con garbanzo. Los jacubes son una especie de nopal, el atole de garbanzo tostado, el café de garbanzo, las bolitas de garbanzo, el mole de pasote, que es un mole de chiles al que se le da mucho pasote, pues para sustituir la carne, el tamal y las tortillas de chamal, el pinole salado, las tunas chamacuero, el atole de venado y la calabaza con leche. Algo que hay que, bueno, que hay que resaltar de ellos es que, pues desgraciadamente son bastante pobres, entonces no tienen tanto acceso a la carne. Lo único que llegan a comer es gallinas o pollos, pero en ocasiones muy, muy especiales porque pues lo prefieren vender o prefieren comer sus huevos. Ahora tenemos a los otomís o ñañús. Si quieres la siguiente, como les comenté, los ñañús que viven en el semidesierto son distintos a los de Amialco y por lo tanto los que viven en el semidesierto basan su alimentación en cosas, por ejemplo, como el garbanzo, el chile bandeño, que es el chile guajillo, pero se llama como chile bandeño en esta región, aunque es un poquito más chiquito, pero es una especie de chile guajillo. Los nopales, las frutas de las agaváceas y de los cactus y de las minagas, como el guamishi, el granbullo, los chiles de biznaga. Y también hacen tortitas con, por ejemplo, ellos utilizan mucho las flores, no nada más aprovechan los frutos, sino también las flores, la flor de izote o de yuca o palma de yuca, las flores de nopal, las flores de sábila. Y en cambio, los ñaños que viven en Amialco, como es una zona un poco más boscosa y donde cae más lluvia, es más húmeda, lo que ellos consumen es, ellos saben muy bien la temporada de hongos, ellos consumen más quelites, también comen preparaciones a base de cebada y algunos animalitos que viven en la zona como el tlacuache, el coyote, la liebre, el conejo o la ardilla. Y uno de los últimos capítulos que es la pachanga, cocina festiva y ritual. Este es uno de los platillos que más me gustan, yo creo que de la cocina queretana. Y Dios mío, qué cosa tan más barroca es este postre. Es un pan como tipo brioche, como esponjoso, como tipo de la concha, que se rellena con dulce de chilacayote y luego se capea y luego se baña en dulce de piloncillo y se le esparce ajonjolí encima. O sea, es una bomba calórica, pero bueno, por una vez al año que se lo coman no nos pasa nada. Y todavía este se puede encontrar en algunos puestos en Semana Santa. Entonces, si están en Semana Santa aquí en Querétaro, los invito a probarlo. Y bueno, en este capítulo, como lo habían mencionado, hago una investigación de varios festejos. Ahorita nada más voy a hablar de dos que son los más, pues, los más grandes, por decirlo así, que la primera son las fiestas del pueblito, que es las fiestas que se hacen en honor a la Virgen del Pueblito, que para quien no las conozca, se hacen cuando se va a transmitir o se va a pasar la imagen, la estructura, la escultura de la Virgen del Pueblito a otra familia. Estas familias se llaman mayordomías. Entonces, este cambio de una familia a otra tiene muchísimas reglas esta fiesta, este festejo. Yo la verdad es que no me las sé todas, porque yo me enfoqué únicamente en la parte de la culinaria.
Pero hablando de cocina, las más interesantes son estas. Bueno, una de las más interesantes son estas. En las parandes son como estos como escudos hechos con madera, con triplay, y en los que se hacen las figuritas de azúcar y se pegan. Y cada figurita de azúcar tiene un porqué, una explicación, un significado que gira en torno a la fiesta. Tenemos el paseo del buey, que literal es un buey que se pasea, bueno, se le viste, se le pone encima tortillas, ingredientes, fruta, adornos, flores, se pasea por todas las calles del pueblito y después se mata. ¿Y por qué se mata? Porque al día siguiente se va a cocer para hacer lo que se llama el caldo de buey. El día de la repartición del caldo, literal, son mesas enormes, invitan a toda la gente que se le antoje ir a las fiestas del pueblito y no debe faltar nadie sin caldo. Son ollas enormes, enormes, enormes de caldo. La repartición del caldo se hace 2 veces. Cuando la Virgen está saliendo de la casa, cuando se va a dar a la mayordomía y cuando la mayordomía la recibe. La siguiente. Y otra que es muy interesante son las fiestas de San Miguel de Tolimán, que es una de las fiestas, bueno, me dicen que es la fiesta más larga de México, que dura 3 meses, efectivamente. Y bueno, también tienen una organización también muy, muy codificada. Yo lo decía que es como pagar como una suscripción, porque la suscripción te permite recibir a la imagen de San Miguel y tú puedes pagar la de 1 o 2 días. Entonces, dependiendo de cuántos días quieras, es lo que vas a tener que ofrecer a la imagen, a los peregrinos y a los danzantes. Que bueno, cuando me dijeron que eran danzantes, yo me imaginaba, yo pensé que eran adultos, literalmente. Y ya cuando los veo llegar, son niñitos que se ponen a bailar afuera de las casas y digo, wow, ¿qué es esto? Nadie me preparó para ver esto. Y obviamente a los danzantes se les tiene que alimentar. Se les alimenta con carnitas, con barbacoa, con mole verde. Eso depende de cada familia. Obviamente hay platos favoritos, pero depende de la familia. Pero el platillo que debe de estar sí o sí presente, porque es un emblema del festejo, es el garbanzo en amarillo, que es lo que se ve arriba. Son garbanzos cocidos en una salsa de jitomate, chile, cebolla y azafrancillo o cúrcuma. Lo que me causa mucha curiosidad también es que la cúrcuma es un ingrediente de la India. ¿Cómo llegó aquí? Y sobre todo, ¿cómo se volvió algo indispensable para una etnia indígena en la mitad del semidesierto queretano? No lo sé. O sea, ya mi investigación no llegó tan lejos, pero es una muestra de lo grandiosamente adaptable que es la cocina mexicana y que hay espacio para no importa qué ingrediente. Y bueno, los pobres niños tienen que comer garbanzo en amarillo durante 3 meses, entonces yo creo que se han de traumar un poco con este sabor, pero es especial. Para los danzantes que están en la mesa, ahí cuando, bueno, se les pone una mesa en una parte del festejo, se les instala una mesa, se les regala pan de pulque y chocolate de velación, y cuando hay asientos disponibles, pues uno puede sentarse, bueno, lo invitan a alguien a sentarse, a mí me invitaron a sentarme y pues se comparte con ellos. Y finalmente el levantamiento del chimal, que es esta estructura vegetal, se le cuelgan también ingredientes y se baña en aguardiente y se eleva recargado en el campanario de los pueblos de Tolimán. Se dice que antes, hay una teoría de que estos chimales eran como los escudos de las naciones otomís ñañús, pues eran como su emblema, y ahora lo que hacen es lo elevan porque es la manera de decir, mira Dios, gracias por todo lo que me diste, estos son mis ingredientes, esto es lo que el campo y tus yuvas me brindó, entonces ahorita vamos a elevarlo para acercarlo a ti como una ofrenda, y pues también esperando que el año que viene sea igual. Y bueno, ya para cerrar, las delicias queretanas, aquí les dejo uno de mis moles preferidos, el mole de betabel, es un mole mole de chiles rojos, que de hecho la mayor Edith lo aprendí a hacer en Nicos, y a mí lo que me encanta es el sabor, es un sabor muy interesante, pero también el color, es un color como muy brillante, como entre violeta y rojizo, que creo que es muy, muy, muy interesante. Y bueno, como pequeña reflexión me di cuenta que aquí en Querétaro tenemos moles casi de todos los colores, tenemos chile negro, tenemos mole rojo, tenemos el mole de Amialco, que es más café, el garbanzo en amarillo, el pipián verde, el mole de lechuga exactamente, y la gallina Galindo, que es una salsa que se hace con avellana y vino blanco, que se parece mucho, y yo creo que de ahí viene, a la pepitoria española. Entonces, pues bueno, sería interesante que si Oaxaca tiene sus 7 moles tradicionales, pues ¿por qué Querétaro no podría tener sus moles de colores?
Y bueno, eso sería todo de mi parte. Les dejo como con la reflexión de qué platillos conocen. Bueno, ya para cerrar, lo único que quisiera decir es que, si más adelante ustedes tienen alguna receta o no nada más recetas, creo que en general cualquier conocimiento que podamos tener hay que transmitirlo, hay que compartirlo, porque como lo platicaba con el chef Israel y con mi mamá, que siempre les he dicho, lo que no se transmite se pierde y se muere. Entonces, a veces los chefs dicen, ay, no, es mi receta y no te la voy a compartir. Bueno, pues si quieres trascender, tienes que compartir las cosas. Y bueno, muchas gracias por escuchar. Bueno, pues ahí lo tienen, este interesante libro, esta interesante publicación, que bueno, sin duda invita a que se compre, que se adquiera, para que no aprovechen la oportunidad. Y bueno, con esto finalmente nos damos cuenta que, como ya dicen aquí los expertos, las expertas de gastronomía, pues es historia, es memoria, es identidad, es cultura viva que se transforma día a día, y finalmente pues ellos son en cierta medida los guardianes de estas herencias ancestrales. Tenemos una dinámica, va a haber libros de obsequio, pero no sé si antes de que Edgar nos lance unas preguntas, ¿alguien tiene alguna pregunta, un comentario para cualquiera de nuestros ponentes, las maestras o para el autor? Si alguien tuviera algún comentario o pregunta. Muchas gracias. Más que una pregunta, es un comentario y bueno, felicitarte, Edgar, me da mucho gusto ahora estar de este lado. Ya hemos estado haciendo varias cosas desde Semillero de Talento, promoviendo precisamente esta investigación, pero hoy como de manera particular, fuera de esa postura del trabajo y de encontrarme contigo para decir, hay que hacer esto para mandarlo a la radio, etcétera. Yo nací en Querétaro, mi familia es de la Huasteca, entonces es como muy grato de pronto escuchar esto, ¿no? Porque te escuchaba un montón de cosas y decía, sí, sí, claro, yo recuerdo eso, mis tías colgando la cecina, ¿no? Allá en la sierra. Entonces es muy lindo porque de pronto también lidiamos con eso, ¿no? Yo también he escuchado muchas cosas así como de, ay, tu comida, ¿no? Hace poco nos pasó, fuimos a Los Pinos y era la muestra del talento queretano y estaba la muestra gastronómica y escuchaba así a varias personas decir, ¿y dónde está el puesto de Little Caesars? Y yo, ¿cuál puesto? Están las gorditas, hay un montón de cosas deliciosas. Sí había muchas gorditas de maíz quebrado, sí había muchas tostaditas y bueno, cosas que también es la posibilidad que tienen las cocineras de mover, ¿no? De movilizar y que son también más rápidas de vender. Y eso por una parte como agradecerte porque sentí que recordé como pues mi herencia y eso es como muy grato. Y por otra parte, ahora estamos realizando una investigación con mujeres y precisamente una de la parte que realizamos es un reconocimiento y un homenaje a las abuelas y evidentemente con las abuelas salen las recetas. Y solamente ahora que decías lo de la cúrcuma, también acá han salido como esos temas, porque hemos encontrado a muchas abuelas que migraron del Líbano o que venían como de aquella región y que incluso sus propias, o sea, cuando las mujeres hablan de eso, ellas dicen, no sabemos ni siquiera, mi abuela no nos cuenta cómo fue eso, solo llegaba. Y hay una receta en específico que es un café y una de ellas dice, es que yo no sé qué le ponía, si anís o algo, porque mi abuela nunca nos dijo, solo nos dijo esto es el sabor de mi tierra, de donde yo vengo. Y entonces ahora que también dabas esta referencia, se me venían como a ellas, escuchándolas como hablar de eso, de los momentos, de sentarse por el taco de frijol, la tortilla recién hecha. Entonces la verdad es que me voy bien contenta. Muchas gracias. 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 Claudia Vargas, ¿escuchas? Claudia Vargas, a tus órdenes. Yo quisiera más que hacer preguntas, igualmente hacer una remembranza. Soy queretana de nacimiento, mi familia es queretana, y cuando estoy leyendo y escuchándote, recuerdo que mi madre me decía, yo diré, me dijo un pame, y me quedé, o sea, nuevamente a las referencias de hace mucho tiempo. Mi madre también me contaba que su abuela, de ella, una negra, las etnias, las mezclas de razas, decía, cuando los caballerangos llegaban a la hacienda, me dijo mi madre, mi abuela los recibía con una pierna de cerdo que mandaba a las sirvientas a poner debajo de los fogones. Les ponían algo encima, unas hierbas,
algo y las colgaban encima de los fogones. Después hacían unas hogazas de pan y a los caballerangos que venían a jugar baraja con mi abuela, ¿sí? Que venían a jugar baraja con mi abuela, les mandaba hacer unas hogazas de pan y les ponía unas rebanadas de carne de esas piernas que estaban arriba de los fogones. Hay tantas, ahora recordando, o sea, escuchando todo esto me vienen a la cabeza tantos recuerdos. Por ejemplo, del chilcuague, mi madre nos lo traía para su cocina y yo lo agarraba de travieso y se los daba a mis amiguitos para que lo mordieran, para que se les durmiera la lengua. Entonces, gracias por la remembranza, gracias por los recuerdos. Así como que me queda algo así como que de los acosiles, sí los comí, pero yo los comí en el Estado de México, del lago de Texcoco. Entonces me queda así como que, wow, o sea, cómo se cruzaban o cómo iban por ingredientes a tal o cual lugares. Gracias por la remembranza. ¿De dónde era la que me comentas de tu familia? ¿De dónde era la hacienda? ¿De qué parte de Querétaro? La hacienda de mi abuela estaba en Tierra Blanca, Guanajuato, de mi bisabuela. Ok. Sí. No, porque hay una receta de carne de cadereyta que también lleva chiles y se pone dentro de un pan, que es como relleno de un sándwich, como si una torta, como una torta de carne adobada de cerdo. Entonces, no sé, sí. Igual podría ser como por ahí las cosas. Hola. Bueno, pues, Edgar, un gusto. Hace rato tuvimos la oportunidad de platicar ahí en Casa Concheros. Creo que ahorita estamos en un momento muy importante en la historia de nuestro estado. Creo que todos los queretanos nacidos y los no nacidos en Querétaro tenemos que trabajar en pro de nuestra cocina. Constantemente acerca de lo que comentan de todo el hate que hemos recibido en redes sociales y eso, pues es chamba de nosotros revertir eso, ¿no? Revertir esto con acciones, y las acciones no solamente se tiene que hablar y decir que la defendemos, sino realmente involucrarnos y hacer, ¿no? Yo soy chef, tengo 30 años dedicándome a esto. Actualmente, hace un año abrimos Casa Concheros, que es el primer restaurante especializado al 100% en cocina queretana, y pues nos ha costado mucho trabajo posicionarlo, ¿no? Pero creo que este trabajo que tú hiciste no solamente se tiene que quedar en que la gente lo lea, sino que tenemos que trabajar en que nuestras familias, en nuestra casa, estas recetas que tenemos, tanto en este libro como en todos los libros de cocina queretana, hacerlas en nuestras casas, para que nuestros hijos conozcan la cocina de Querétaro, para que nuestros hijos en su memoria gustativa que generamos en la infancia lo puedan tener y puedan añorar estos platillos, porque como yo, o sea, yo nací en Ciudad de México, pero yo soy queretano, porque tengo 24 años viviendo en Querétaro y toda mi infancia estuvo ligada a este estado. Entonces, hoy en día tenemos una responsabilidad muy grande, que tenemos que trabajar todos en conjuntos, ponernos la pila y realmente dar valor a el trabajo que tú hiciste, que han hecho el conservatorio, que ha hecho IGES y en este caso también la UAC y todos los que han estado trabajando en esta cuestión de investigar y preservar estas recetas. Tenemos que llevarlos a nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. Muchas gracias, te lo prometo que me lo voy a leer completo y voy a poner varias de estas recetas en la cocina de Concheros. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha? Ok. No, pues, no, pues, la verdad, te soy muy honesta, Edgar. No he terminado de ver tu libro, no lo he terminado de leer. El tiempo lo tengo muy encima ahorita, pero lo que, bueno, hemos leído nos ha encantado, nos ha abierto otras perspectivas y otras cosas les podemos como retroalimentar, ¿no? Como ya hablábamos de, tal cosa, tal ingrediente, lo conocía, lo había visto, no sabía ni cómo se llamaba, ¿no? Cosas así. Entonces, creo que es pues, una recapitulación y una perspectiva abierta a tu libro con el que has hecho, que has introducido muchas características queretanas aquí, que realmente, o sea, bueno, yo también soy queretana y luego platico como con amigos, familia, ¿qué comiste, no? Y la comida que hacemos en casa se queda ahí, en casa, y cuando lo compartimos,
alguna vez en alguna fiesta, cosas así, pero realmente lo que vemos en restaurantes, al menos aquí que es el centro de Querétaro, pues no hay muchas variantes, ¿no? No podemos encontrar estos guisos de casa que aunque los compartimos y que todos comemos en nuestra casa, no lo encontramos en ningún restaurante y a veces es raramente que lo podamos hasta encontrar inclusive en una fondita. Entonces, pues sí, ahora sí que la invitación que nos hace Edgar, los profesores y pues que nos tenemos que hacer entre nosotros mismos es ahora sí que exportarla a pues no quiere quedarse solamente en casa y poder utilizar esta comida en más situaciones, en más de fiesta, porque hay veces que nada más se queda como el día a día, pero realmente tiene un peso de festejo también. Es nuestra cocina y pues hay que aprovecharla. Muchísimas gracias, Edgar, por tu contribución a la gastronomía queretana y ya te prometo que lo voy a terminar de leer. Como comentario, algo que aquí los expertos en ciencias sociales lo sabrán, maestra Margarita, que la cultura es algo que evoluciona, que no podemos congelar en el tiempo y fijarla y que se quede así. Entonces, pues la cocina es un reflejo total de la cocina, entonces, perdón, la cocina es un reflejo total de la cultura y que, no sé, incluso estoy como intrigado a ver qué es lo que sucede con las generaciones, las nuevas generaciones de nuevos queretanos que nacen, pero que son hijos de familias que vienen del Estado de México, de la Ciudad de México. ¿Qué identidad culinaria van a tener? O sea, ¿qué nueva cultura se va a gestar ahora en este nuevo crisol? Y pues bueno, habrá que ver. De todas formas, como comentas, yo al menos ahí ya lo que comí, si seguimos comiendo o no, ya será de cada quien. Pero al menos ya está plasmado y ya lo pueden consultar, porque pues sí, al final va a haber cosas que vamos a ganar, va a haber cosas que se van a perder, pero pues al menos hay que hablar de ello. Creo que eso es importante. Yo quisiera comentar algo. A través del conservatorio hemos hecho un trabajo con cocineras tradicionales. Se acaban de certificar el año pasado 30 cocineras, entre ellas Mati, Claudia Mati. ¿Y qué estamos haciendo ahora, no? Justamente tenemos un grupo le llamamos Colectivo Queretano, donde el chef Israel, una servidora, la Secretaría de Turismo, se están haciendo algunos videos con webcam para poder promover estas cocinas, no en la ciudad de Querétaro, pero sí en los municipios, porque ustedes pueden ir a visitar, por ejemplo, a María de los Ángeles, que está en Villa Progreso, a María Elena, a Mari Peña, que está en Tolimán, por ejemplo, a Juanita Nolasco, que está en Amialco, pero hay muchas cocineras en Colón, en el Marqués. Por ejemplo, Mari Peña de Tolimán viajó al Vaticano llevando la cocina queretana. Israel ha ido a España, yo estuve en Bolivia en el 2010, llevé la cocina queretana. Sí se hace mucho trabajo, pero pues los invito a que ustedes también formen parte de este trabajo y que salgan a las comunidades, que visiten a estas mujeres. En Facebook pueden ver todo el trabajo que se hace a través del conservatorio, a través de cocineros queretanos. Somos muchos los que estamos aportando para que estas mujeres, gracias a ellas es que la cocina mexicana es patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, por eso es que necesitamos apoyar a todas las cocineras tradicionales, que sus cocinas no se pierdan. Por ejemplo, tenemos a Lupita de Cadereyta, que además es youtuber sensacional. Ella está en La Laja Cadereyta y su cocina es de recolección. Con ella van a comer todo tipo de bichitos, de insectos, de flores, todas estas flores que mencionaba Edgar, por ejemplo, las de flor de izote, de todos los tipos de flores de cactáceas, las pueden comer dependiendo de la temporada ahí con Lupita, ¿no? Entonces, pues vamos a visitarlas, ¿no? Para que podamos tener ese gusto, memoria gustativa de la cocina queretana. Y por qué no, poco a poco lo que hemos hecho, por ejemplo, el chef Israel y otros restaurantes y hoteles, es traer esos platillos a la ciudad de Querétaro. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Sería el último para pasamos a la dinámica. Hola, yo casualmente te encontré, bueno, yo estoy estudiando antropología
Oh. Y te encontré en la página de Antropología de la Alimentación. Ah, sí, Ahí sí, sí. fue donde te vi y Ujú. y qué chistoso, ¿no? Que fuimos encontrándonos por este medio. Yo soy de Puebla, yo llevo 10 años viviendo acá en Querétaro y yo me preguntaba por qué en Puebla hay una gastronomía bastante claro. extensa. Entonces, al ver que al llegar aquí a Querétaro y tener esta cantidad de años aquí y sin saber qué es lo tradicional de Querétaro, yo me preguntaba, pues, ¿dónde está? ¿En dónde está escondida esa parte? Porque ciertamente lo mencionan en las pizzas, ¿no? Y dicen, no, y da coraje que digan eso, porque realmente lo tienen. Este semestre que pasó hice mi trabajo de campo por parte de la carrera de antropología y me tocó en el área de Marqués y Colón y pude darme cuenta que qué rica comida. Y la verdad dice uno, no son platillos tan caros, todo lo hacían a base del nopal, del conejo. Entonces decía uno, pero ¿por qué está tan escondido esto que no llega a mero a la ciudad de Querétaro, ¿no? Que es donde más turistas llegan a recorrer aquí y a lo más que llegan antes de llegar a cualquier municipio. Entonces está muy interesante. Yo la verdad te agradezco mucho de que haya este tipo de libro para que nosotros también podamos ahora sí que encontrar ahí una como referencia y ayudarnos. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, quiero dedicarme más en esa parte de la antropología de la alimentación. Entonces, la verdad, te agradezco mucho y me parece muy cómo coincidimos en esa parte y te pude por fin conocer por acá. Pues mira, coincidencia porque justo acaba de llegar me parece Aguilar Piña, que es el fundador del grupo de antropología de la alimentación. Sí, porque también le he escrito ay, ¿puedo publicar para que vengan a mi ponencia? Y pues bueno, muchas gracias, personas. Si algo te puede servir mi contacto para que hagas antropología de la alimentación, con mucho gusto. Pero pues Gracias. cualquier cosa ahí. Gracias. Y agradecemos a quienes tienen su participación. Tenemos libros de obsequio. Edgar había propuesto que le iba a lanzar unas preguntas de acuerdo a lo que expuso. Entonces, Edgar, continuamos con esa dinámica. Sí, claro. Okay. ¿Cuántos libros hay? Bueno, son 5. Ok. Pero para la gente que, bueno, los compañeros que hicieron un comentario, también tienen un libro de obsequio. Ahorita al final pasan aquí una mesa para que les entregamos su libro. Si ya lo tiene, lo puedes regalar. Pero aparte de los que ya ganaron por haber participado, van a ser 5 preguntas, Edgar. Quien conteste bien, obviamente, se ganará también un libro. Edgar. A ver, cómo se llama la semilla que si te comes te mueres? Que la comían los pames, o la comen los pames. Levanta la mano y contesta. Ajá. Sí, es el chamal. Sí. No. ¿Cuatro preguntas más? ¿Cuál es el guisado tradicional de las fiestas de San Miguel que los danzantes comen? Garbanzos en amarillo, sí, efectivamente. ¿Cuál es el animal que se dio muy bien en las zonas montañosas semidesérticas? El chivo, sí, efectivamente. A ver si se acuerdan bueno, probablemente sí. Pero es que alguien ya lo mencionó hace rato. Pero ¿cómo se llama la raíz que cuando la muerdes te entume la lengua y potencializa el sabor? Chilcuave, sí, efectivamente. Faltaría una última pregunta. Ok. Es que no me mencioné, tengo muy poquitas. Ay, debería de ser una más complicada. Ok. ¿Cuál es la leyenda detrás de el pastel de cazuela?
la compañera de lentes, que bueno, ya tiene el libro, pero tú... Sí, efectivamente. Muy bien, pues quien ganó un libro, hay una mesa con un compañero donde están en venta, ahí van a pasar por su obsequio y van a firmar nada más de que lo recibieron. Bueno, agradecemos por supuesto aquí a las maestras, al autor Edgar, a toda la gente que se congregó. El libro tiene un costo ordinario de 260 pesos, está disponible en la Librería de Fotos de Cultura Económica, Librería Universitaria y aquí en la Facultad de Filosofía, pero el día de hoy está en 150 pesos para que aprovechen. Estamos proyectando quizá en el 2026 hacer la versión digital de este libro y ahí lo iremos anunciando, pero por lo pronto está esta versión el día de hoy en 150 pesos y bueno, como estamos de fiesta y estamos como muy agradecidos, tenemos un brindis de honor que tuvieron aquí a bien a compartir los compañeros del restaurante Escuela El Metate, al doctor Isaac y todo su equipo que prepararon esto para todos ustedes, les damos las gracias por esta degustación que va a haber. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a la gente que estuvo en las redes sociales también por acompañarnos, muchísimas gracias. Es Facultad de Filosofía, Universalidad, Diversidad y Memoria. Muchísimas gracias.